La Ciudad de México está en proceso de transformación. Ya se redacta nuestra Carta Magna. ¿Las nuevas leyes nos harán mejores ciudadanos? El proyecto de Constitución de la Ciudad de México está siendo redactado por un grupo de 29 personas notables que conocen bien a bien cuáles son las necesidades de los habitantes de la Ciudad de México. Es aparte de un gran honor, una gran distinción, ¿no? Por el hecho de muy pocas veces existe la posibilidad de que haya un deportista en cuanto a este tipo de proyectos tan impresionantes y tan que van a dejar historia, ¿no? Que van a marcar la historia de la Ciudad de México y por supuesto todavía más por ser una persona con silla de ruedas, ¿no? Que estén incluyendo más al sector, ¿no? De personas con discapacidad. Es padrísimo, la verdad, y dice mucho, ¿no? Con el simple hecho de que me hayan incluido a mí. El deporte, la cultura, la recreación son fundamentales para el desarrollo de una ciudad y por ello será eje central este tema en la redacción de la Constitución de la Ciudad de México. Yo tengo la fe y el pensamiento de, siendo tantos mexicanos, pues ¿por qué no ser potencia en cuanto a deporte, ¿no? Si ahorita les dices a los niños, tienes que hacer deporte, o les inculcas el deporte, o les das, por así decirlo, esas ganas de hacer deporte, el día de mañana van a haber menos adicciones, menos personas drogadictas, menos, no sé, menos robos, menos todo, porque al final de cuentas lo que haces es distraer tu mente, ¿no? Están buscando ya también recuperar los espacios perdidos, los espacios ya abandonados de parques que a lo mejor les dejaron de dar, por así decirlo, servicio, de darles mantenimiento, que hoy día ya es casa de muchas personas que viven en la calle. Entonces es recuperar esos espacios, recuperar áreas verdes, ya que pues en México se están acabando muy rápido. Y sí se trata de buscar pues el hecho de incluir a las personas, ¿no? También por ende el deporte lo quieren llevar a todo, ya que pues te va a quitar obesidad, te va a quitar muchas enfermedades y es lo que se trata de buscar. Nosotros nada más proponemos, pero al final de cuentas falta la aprobación y falta de que se lleve a cabo, ¿no? Por supuesto más lugares para personas con discapacidad, por supuesto más rampas, por supuesto falta en todas las calles de México que haya guías para las personas ciegas. Hace falta muchísimo también cultura en cuanto a la gente, ¿no? Ojo, una cosa es empatía y otra cosa es lástima, porque luego muchas veces las personas por querer ayudar entorpecen. Cuéntanos qué iniciativas se están discutiendo en la redacción del proyecto de Constitución en temas de movilidad, de accesibilidad y de oportunidad de desarrollo de personas con discapacidad. Sí faltan muchas cosas, entre ellos culturales, laborales y profesionales, ¿no? Laboralmente hablando, en cuanto a empresa hablando, se puede explotar muchísimo, pero hace falta el cambio cultural y hace falta también meter las iniciativas para todo en cuanto a accesibilidad. Te voy a poner un ejemplo rápido. Las personas con síndrome de Down, no sé si sabías que son las personas más inteligentes para desarrollar trabajos en cuanto a números, en cuanto a cosas, porque pues su cerebro todo el tiempo está trabajando y es un cerebro por encima de una persona convencional, ¿no? Porque una persona convencional que se preocupa de muchas cosas muy banales, por así decirlo, ¿no? En cambio, una persona con síndrome de Down tiene más allá, tiene una capacidad más allá que tú. Entonces, ¿eso qué te dice? Que puedes llegar a tener mayor rendimiento en tu empresa, si nos vamos a cuántos números, pero no saben todo eso porque justamente falta cultura, falta información, falta todo. ¿Cómo crees que debería de ser en la Ciudad de México una institución encargada de potencializar estas habilidades y conectarlos, no sé, con alguna empresa? ¿Qué es lo que se está discutiendo sobre este tema? Sí debe haber, por supuesto, por así decirlo, un organismo de derechos humanos para personas con discapacidad, poniéndote un ejemplo,
pero creo yo es más el hecho de que se haga la inclusión, ¿no? Que se haga las entrevistas de trabajo para personas con discapacidad y por supuesto, pues nada, ¿no? Aventarse a hacerlo, ¿no? ¿Tú por qué consideras que la Ciudad de México, que ha vivido 700 años sin una constitución, necesite una? Porque es, por así decirlo, como una segunda independencia, ¿no? Para la Ciudad de México, ya que muchos jóvenes, muchas personas buscan cambios, quieren cambios. Y por supuesto que tienen ideas muy impresionantes, ideas a lo mejor que sí son viables y hay otras que son inalcanzables, ¿no? Pero lo importante es que tengan esas ideas, lo importante es que tengan esas ganas de que, pues, de que su estado, primero que nada, mejore y una vez si nos vamos un poquito más para allá, de que el país mejore, ¿no? Gustavo, cuéntanos, ¿qué papel juega la participación ciudadana en la redacción del proyecto de Constitución de la Ciudad de México y qué papel jugará una vez que ésta sea promulgada y que entre en vigor en el año 2018? Eso es también lo que se tiene que ver, ya que pues, por así decirlo, nosotros queremos que todo sea sin obligaciones, que todo sea así como de, bueno, yo puedo hacer esto, pero no tengo que dar nada a cambio, ¿no? Entonces creo yo que sí hace falta obligaciones y creo yo que eso habla mucho del cambio que se está buscando, inclusive de los mismos, por así decirlo, del mismo grupo redactor e inclusive de los mismos constituyentes, ¿no? Que están incluyendo a las personas. Hay kioscos y lo más importante es que sí está habiendo respuestas, sí está habiendo ese interés por las personas. La Constitución de la Ciudad de México entrará en vigor el próximo año 2018. Los habitantes tendremos un marco jurídico que nos protegerá y que mejorará nuestras condiciones de convivencia. ¿Cómo ve a nuestra metrópoli en 5, en 7, en 10 años? Yo sé que para allá el 2020 ya vamos a estar trabajando todos y ya vamos a tener que acatar todos y ya vamos a tener que, por así decirlo, reaccionar a lo que ya está escrito y a lo que ya se promulgó, ¿no? 3 cambios, por supuesto, más accesibilidad para personas con discapacidad, más implementación en cuanto a deporte y, por supuesto, más igualdad al deporte paralímpico. Capitalinos, mexiqueños, mexicalinos, ¿cuál será nuestro gentilicio? ¿Qué opina nuestro notable? Capitalinos, porque a final de cuentas es la capital de México, ¿no? La Ciudad de México no solo se vive, también se escribe. Hagamos historia, eres parte del proceso. ¿Cuál es tu propuesta?